Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. La alfabetización ha transformado su concepto a lo largo de varios años. Normalmente nosotros asociábamos la lectoescritura con el proceso de alfabetización y pues no es así. La alfabetización es un proceso mucho más complejo. La UNESCO incluso la define hoy en día como el medio de identificar, comprender, interpretar y crear, comunicar en un mundo cada vez más digital, mediado por diferentes textos, rico en información y de cambios vertiginosos, ¿no? Es un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y, ojo, el uso de los números a lo largo de la vida. Quiere decir entonces que la alfabetización no es solamente un proceso para enseñar a los niños a decodificar. Se entiende entonces que es un proceso complejo y que nos lleva a lo largo de la vida y no solamente en estos primeros años de vida escolar, ¿no? No es un acto aislado, como comúnmente se asociaba. No se limita a la lectoescritura y se visualiza desde una perspectiva amplia. ¿Cómo es alfabetizar en una perspectiva amplia? Primero debemos de tomar en cuenta que somos seres que vivimos dentro de una sociedad. Cada sociedad tiene una cultura. Entonces, la lectura y la escritura es un proceso cultural también. Es un proceso social. Entendido de esa manera, la alfabetización o la importancia de la alfabetización en este momento y desde una perspectiva amplia es que permite acceder a un derecho fundamental de nuestros alumnos, de los individuos. Un individuo que en este momento no está alfabetizado quiere decir que no tiene las posibilidades de actuar de manera consciente, congruente y activa en una sociedad. Por lo tanto, emancipa al individuo. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo nos da la lectura y la escritura un poder a las personas, ¿no? Yo les digo a las compañeras cuando les ofrezco un taller que nosotros los adultos somos mucho aprovechados en ocasiones con los niños, sobre todo cuando no saben leer y escribir. En ocasiones mi hijo me decía, mamá, cómprame tal dulce. Y yo le decía, no, hijo, es que ahí dice que no se le venden a los niños chiquitos, ¿no? Él no sabía leer, entonces él estaba supeditado a lo que yo dijera. Me creía todo. Entonces yo tenía un poder sobre él. Al momento de que los individuos comienzan a leer y escribir, pues se emancipan, emancipan su pensamiento, tienen un poder de actuación dentro de él. ¿Qué más? ¿Qué más nos ofrece la alfabetización en un sentido amplio? Pues promueve nuevas conexiones neuronales. Un ser que piensa, un ser que produce, un ser que produce pensamiento y que lo ejecuta a través de la escritura, pues comienza a crear una serie de conexiones neuronales, estas famosas sinapsis, ¿no? Comienzan a tejerse más y se van engrandeciendo porque nos van dotando de conocimientos superiores. Entonces el cerebro se nos activa y por ende, pues pone en juego estructuras mentales. Tenemos mayor acceso al conocimiento. Un ser que no tiene el poder de leer, escribir y actuar en su ámbito, pues no tiene acceso al conocimiento como lo tenemos los que sí estamos alfabetizados. Y bueno, fundamenta el proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo es esto? Dependiendo de cómo accedamos a la lectura y la escritura y el poder que nos dota, pues nos va a permitir incrementar nuestras posibilidades de vida y de actuación. Pero ¿cómo llegar a una alfabetización en sentido amplio? ¿Cómo hacerlo? Es complicado, ¿no? Tengo una imagen, para quien no nos lee, es una imagen donde está un cerebro que al final de cuentas nos va a permitir actuar y conocer, pero también hay caminos. Y tengo dos imágenes más, está una niña y un gato. Y voy a hacer una analogía. Si ustedes leyeron o vieron más bien la película de Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento exacto donde Alicia se encuentra al gato Rizón y le dice, ¿me podrías decir cuál es el camino que debo tomar? Y el gato Rizón le contestaba, pues va a depender en gran medida al lugar en el que tú quieras ir. No importa el camino, no importa el lugar, yo quiero saber cuál es el camino. Pues la docencia, y sobre todo cuando estamos hablando de alfabetización, sí importa el camino, sí importa cuál es la ruta que yo voy a tomar,
porque esa ruta me va a llevar al conocimiento de nuestros alumnos. Y lo voy a poner de esta manera porque ¿cómo quiero que mis alumnos lleguen? Lleguen con un pensamiento amplio, lleguen con estructuras favorecidas mentales, o quiero que lleguen esperando que todo se les dé y que nada más ellos sean seres reproductores y no productores de conocimiento. Esas son las grandes diferencias y estas dos son las dos grandes cosmovisiones o las dos visiones que tenemos en alfabetización actualmente. Una, con métodos tradicionales que engloban solamente este proceso de alfabetización a ceñirlo a un proceso de lectoescritura. ¿Cómo son estos métodos tradicionales? Pues bueno, son los métodos silábicos, ya sea desde una estructura analítica o sintética, en donde lo importante es aprender un código. Aprender un código mediante la memorización de sonidos, de letras, el reconocimiento de palabras comunes, el conocimiento gradual de los códigos, de las grafías, es decir, comenzamos con vocales, consonantes, sílabas y palabras, o al revés, por eso hablo de métodos sintéticos o analíticos, ¿no? Normalmente pensemos cómo nos enseñaban hace 30, 40 años y no dista mucho de lo que en muchas aulas sucede en este país, donde comienzan con la vocal. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Y cuando los niños logran comprender estas cinco o memorizarse, más bien, no es comprender, memorizarse estas cinco vocales y lo hacen por medio de muchas situaciones, ¿eh? No digo que solamente es que le muestre la vocal, no, o sea, hay cuentos, hay pues repeticiones en trazo. Y después de esto creen que ya están listos para comenzar con con las consonantes. Pero comenzamos con familias de palabras. Por ejemplo, la primera familia normalmente, llámese el método que ustedes gusten, método Sarita, método 20 días, método el chinito, el que sea, el método desesperado, digo yo. Comenzamos con la primera familia que normalmente es la M, la L, la S, la P, la R, la D, y ya después de eso comenzamos a que ellos comiencen, bueno, se comienza a crear palabras, a veces palabras sin sentido, ¿no? Por ejemplo, sosó, susú, bueno, susú, susi, memo, mamá, y que son las palabras más comunes, papá, y el trazo de letras junto con las convencionalidades. ¿Qué quiere decir el trazo de letras con las convencionalidades? Las maestras amamos que los niños escriban mayúsculas y minúsculas cuando les estamos enseñando a leer. Decimos, es que la mayúscula con rojo y la minúscula con azul. O sea, son estrategias que creemos que van a llevarnos más rápido a que los alumnos comprendan, pero no los estamos induciendo a situaciones de aprendizaje reales. Hay una, y voy a referirme otra vez a otra caricatura muy famosa de Mafalda. Hay un apartado donde la maestra le está dictando a Mafalda, a todos sus alumnos, claro, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Entonces Mafalda pues, se ponía a pensar y se para muy enojada y le dice, maestra, ya entendí que su mamá la ama, su mamá la mima, ¿me quiere enseñar algo importante, por favor? ¿Por qué es esa sátira? Porque les enseñamos a los niños como si fuera algo descontextualizado, como si la sociedad estuviera allá y nosotros estamos solamente enfocados a que ellos interpreten un código. Hay sus, este, sus bondades en un método silábico, no puedo decir que no, pero en su momento funcionó. En este momento ya no es tan asequible llegar al conocimiento de esa manera. ¿Cuáles son las bondades? Pues que en diciembre los niños posiblemente despeguen y te comprendan este proceso de memorización, claro, ya te saben leer y escribir, pero con graves consecuencias. Una de las graves consecuencias es la comprensión lectora. Nosotros en primaria alta, y créanme que también en nivel de secundaria sufren porque los alumnos no comprenden lo que leen, porque los alumnos no producen textos, porque les cuesta mucho producir textos. ¿Y cuál es el origen? Pues la génesis es cómo les enseñamos nosotros a leer y escribir. Entonces está la otra perspectiva, que es alfabetizar en sentido amplio. ¿Y qué es alfabetizar en sentido amplio? Bueno, ¿qué características tiene? Pues bueno, que la intervención educativa se centra en retos cognitivos y problemas por resolver. Es decir, le presento situaciones
de aprendizaje a los niños donde los esfuerzo a pensar, donde involucro su pensamiento, donde los hago analizar, donde los hago comparar, donde los hago contrastar textos, pero textos completos, ¿eh? O sea, iniciamos la lectura y la escritura ya con textos completos, no con textos fragmentados, no con textos aislados, no con sílabas aisladas. Estas sílabas, antes decían, bueno, apréndete las sílabas, te daban una hojita a los maestros y te aprendías mame, mi, momú, pape, pipopú, la, leli, lolú, y así sucesivamente, ¿no? Ahora no, se trabaja desde una perspectiva muy amplia, o sea, podemos tomar noticias, cuentos, infografías, carteles, todo tipo. Se trabaja con unidades de significado, palabras y oraciones y textos completos, de preferencia en textos comunicativos reales. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pues se promueve la reflexión en los textos, se comparan palabras, se contrastan palabras y se analizan palabras. Por ejemplo, en una sesión de alfabetización en sentido amplio, si yo les pregunto a los niños, a ver niños, ¿cómo creen ustedes que se escribe hoja? Ellos me van a comenzar a dictar posiblemente las letras que ellos escuchan, ¿no? Y posiblemente ellos me comiencen con la O, porque ellos no tienen ese conocimiento de la H. Y si lo tienen, no saben cómo expresarlo. Entonces yo como docente tengo que ya hacer las preguntas necesarias y comparar y contrastar. Entonces yo les presento un ejemplo, la palabra hipopótamo. Se los escribo en el pizarrón, igual que la palabra hoja. Entonces les digo, a ver, fíjense, aquí dice hipopótamo, y suena solamente la I, hipopótamo. Pero acá en hoja hay un faltante de una letra, pero pareciera que está completa. Entonces, creo retos cognitivos con los niños para que ellos, mediante su conocimiento, van a empezar a buscar referentes, van a comenzar a recordar lo que ellos traen de casa, porque creemos que los niños ya no conocen nada o no conocen nada. Y claro que conocen y me pueden decir, es la H. ¿Y cómo suena la H? Es preguntarles, es todo el tiempo estar haciéndoles preguntas para que ellos lleguen al conocimiento, ¿no? También los alumnos leen y escriben desde sus posibilidades de conceptualización. Es decir, yo les digo, a ver, vamos a escribir la palabra, o bueno, eh, la palabra cocodrilo. ¿Cómo creen que se escribe cocodrilo? Ellos van a escribir de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, desde este momento, ellos van a comenzar a ir haciendo hipótesis y es aquí donde se va favoreciendo que vayan trasladando de una hipótesis a otra. Cocodrilo, me van a decir, puede ser, lleva O, ¿ok? Lleva O. ¿Dónde crees que lleve O? Entonces, preguntarles, pero no creo que es un proceso nada más individual, es un proceso colectivo. Este análisis, esta comparación se hace desde una colectividad, no los tengo aislados. Es un momento en el que yo voy a estar analizando los textos, las palabras con todo el grupo. No los estoy fragmentando. Ojo, no quiero decir esto que toda la clase me la pase haciendo esto, ¿no? Porque también tengo que hacer otros contenidos, pero sí debo dedicar un momento en específico para estar analizando los textos con los niños, para estar analizando las palabras, analizando cómo se escribe, cómo se lee. Nosotros somos los docentes que estamos especializados en en la alfabetización. Tenemos dos grandes dimensiones. A veces nos vamos más por por la tradicional, porque así nos lo enseñaron, porque creemos que así funciona, porque es más tardado la alfabetización en sentido amplio. Cuando comparan cómo van avanzando una maestra que trabaja en sentido amplio a un método tradicional, dicen, no, pues es que funciona más rápido el método tradicional. Pero cuando los niños despegan en un sentido amplio, los niños producen y leen de manera fluida, comprenden los textos. Es así como cuáles son las condiciones, entonces, para que yo alfabetice en un sentido amplio. Pues la primera y la más importante es el docente, pero también aquí tenemos una gran traba. El docente tiene improntas, trae fundamentos pedagógicos y experiencias formativas, también en diferentes niveles. ¿Por qué manejo improntas? ¿Qué es una impronta? La impronta son aquellas experiencias que nos quedan marcadas.
A nosotros como docentes, déjenme comentarles, los que no son docentes y nos están escuchando o nos ven, no nos enseñan en la normal. Aquí en México se estudia para docente con una normal. Bueno, ya también hay otras carreras como pedagogía y así. Pero en la normal no existe una asignatura que nos diga cómo enseñamos a leer y escribir a los niños. No. Cuando yo estudié, era la enseñanza del español. Y ustedes retomen cualquier currículum en este momento, un mapa curricular de la normal, y no está un contenido en especial donde se nos diga vamos a enseñar a leer y escribir a los alumnos. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos los docentes? Pues enseñamos como a nosotros nos enseñan. A nosotros nos enseñaron de una manera con un método silábico. Y yo recuerdo mis años de primaria, recuerden ustedes, a lo mejor fue otro libro, pero yo recuerdo mucho un libro de una jirafita. Y estamos hablando que eso ya pasó hace más de 30 años, ¿no? Hace más de 30 años me enseñaban con ese libro de la jirafita y empezaba así. Vocales, después primera familia de palabras, segunda familia de, perdón, de consonantes, segunda, tercera familia de consonantes y hasta el final las trabadas o las palabras compuestas. Tra, tre, tri, tro, tru, bla, ble, bli, blo, blu, bla, ple, pli, plo, blu. Porque era muy complejo, porque nosotros los docentes pensábamos que era muy complejo. Entonces, pues si a mi maestro le funcionó, a mí también. Y no me importa que en los libros de texto ahora o que en los mapas curriculares de ahora o que en los planes de estudio me estén diciendo que los alumnos aprenden mediante el uso social del lenguaje, porque esa es la traducción de todos los planes de estudio. Aprendemos en la interacción con el lenguaje y con la escritura, ¿no? Fundamentos pedagógicos. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos que los docentes traen? ¿Sí? ¿Cuáles los teóricos que maneja? Y los teóricos no solamente en psicología, también en esta parte de nutrirme de cómo se debe de enseñar a leer y escribir a los niños. Por ejemplo, está Isabel Solé, Margarita Gómez Palacio. Existen diferentes referentes que nos hablan de psicogenética y la importancia en la escritura y en la lectura. Y bueno, las experiencias formativas. Los docentes tenemos una situación muy complicada porque no nos gusta compartir nuestros problemas con los demás. Somos docentes muy aislados, entonces nosotros no compartimos estas experiencias positivas o negativas con respecto a la lectura y escritura. O sea, nuestro salón está sellado y nos cuesta mucho trabajo decir, saben que tengo problemas y no sé cómo enseñar a leer a escribir a los niños, pero tampoco tomo experiencias formativas. ¿Qué nos es más fácil? Irnos a internet, googlear actividades para la alfabetización, pero no le ponen alfabetización, sino lectoescritura. Y pues bueno, nos vienen una serie de ejercicios nuevamente enfocados al método silábico. Entonces, es ahí donde nos van acortando las situaciones. Entonces, la segunda condición son las situaciones de aprendizaje que yo debo de promover en el alumno, pero está supeditado al bagaje o a la mochila pedagógica que nuestros maestros tienen, a las herramientas de actuación que tienen. Pero ¿qué podemos entonces hacer? Bueno, vamos a fortalecer primero nuestros fundamentos pedagógicos. Y bueno, tenemos que actualmente, bajo esta perspectiva de la alfabetización en sentido amplio, tenemos los principios del constructivismo, ¿no? Donde los alumnos construyen su aprendizaje. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Mediadores del aprendizaje. En los principios del constructivismo voy a tomar a tres grandes teóricos. A Jean Piaget, con la importancia de la experiencia, va a decir Vicky, pues, bueno, Virginia, Piaget nos habla de los estadios, sí, claro, pero no es que quiera decir que los niños por su edad van a estar en un estadio o en otro. No, nos habla, si lo sabemos interpretar, que a partir de las experiencias que yo les voy dotando a través de su vida infantil a los niños, van a ir traspolando o transitando por esos diferentes estadios, ¿no? Entonces la experiencia es fundamental, el contexto es fundamental. Nuestros maestros de la normal nos decía que el contexto era muy importante para saber qué niño iba a estar bien alfabetizado o no. Pues sí, porque el contexto lo es todo. Y el contexto también incluye el aula.
qué tipo de experiencia yo le voy a proveer. Solamente a dictarles y pedirles que ellos traspasen o tracen círculos o letras o la A y la E en mayúscula y minúscula, pues no. Y después nos viene Vygotsky y Brunner con esta parte de los andamiajes, de los principios del andamiaje, de las ayudas que yo le debo de proveer al alumno. No le estoy viendo desde el ámbito de aula con los niños, ¿no? Sabemos que, bueno, cuál es el principio del andamiaje o lo que nos maneja Vygotsky con su zona de desarrollo próximo potencial, donde nos dice que pues podemos poner un alumno menos que va a punto de aprender algo con uno más favorecido para que lo ayude o lo jale. Nosotros también somos ese andamiaje en los niños. Nosotros somos los expertos. Entonces debemos ayudarle, pero ayudarle no significa darles todo, significa de proveerles situaciones importantes. Es ahí la didáctica donde entra. Nosotros somos maestros por la didáctica, no porque conozcamos un currículum, sino porque debemos de saber llegar el aprendizaje que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos a lo que los niños no tienen. Y ese puente es el que yo voy a fundamentar por medio de experiencias. Y bueno, también es importante que dentro de esta mochila pedagógica de los docentes entre este conocimiento curricular. ¿Y por qué les digo conocimiento curricular? Porque van a decir, ¿esto es algo nuevo? Claro que no. Vienen ya de manera muy implícita en los programas de estudio desde el 2011, 2017 y la nueva escuela mexicana, de manera muy enfática. Anteriormente lo hacían, incluso en las versiones del 2000, en los ajustes que sufrió español, en el 2006, después viene 2011, donde nos hablan de las prácticas sociales del lenguaje, ojo. Y después, 2017, cuando nos hablan de las prácticas sociales de los lenguajes, porque se visualiza que no es solo un solo lenguaje, sino son varios lenguajes, varias formas de expresarnos y de comunicarnos los seres humanos. Y la nueva escuela mexicana lo retoma. Incluso si comparamos los libros de texto que nos dota la Secretaría, van plasmadas de esta visión de una alfabetización en sentido amplio, porque parten de situaciones, porque parten de intentos de escritura, porque parten desde el nombre propio del niño, que es lo más importante. No estás diciendo que vamos a comenzar con las vocales, se parte del nombre propio del niño. No hay ningún documento que te diga oficial que debemos de partir con vocales, ninguno. O sea, si fuera así, pues los libros de texto estarían primero con la O, con la A o con las vocales y después con la M, la S, pero no, entramos de lleno con todo. Y es aquí donde las maestras dicen, pero ¿cómo pretenden que nuestros niños trabajen con esos libros si no saben leer y escribir? Y yo les pregunto, maestras, ¿cómo ustedes se enseñaron a caminar? No sabían caminar, lo intentamos. ¿Cómo se enseñaron a manejar? Manejando, o sea, enfrentándonos al reto directamente. Y bueno, hay un libro muy especial en el programa de estudios 2017 que es para los maestros, en el que se dice qué es fácil y qué es difícil para los niños. Y nos habla de que nosotros los adultos pensamos que es muy fácil, pues darles palabras cortas al principio. Y está un ejemplo de oso. Oso es una palabra sumamente compleja para los niños. Los que nos dedicamos a esto y los que sabemos cuáles son los niveles de conceptualización o las hipótesis en los niños cuando se están enseñando a escribir, pues sabemos que existen cuatro: presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Y bueno, cada una de las anteriores a las alfabéticas tienen connotaciones importantes. Por ejemplo, para que sea una hipótesis silábica, los niños deben de saber que hay un principio de que por lo menos una palabra debe de tener al menos tres grafías y tres grafías diferentes. Principio de variabilidad y de cantidad, ¿no? Y oso no cumple con estas características. Bueno, son tres grafías, pero no hay principio de variabilidad. Entonces se promueve que los alumnos se confundan. Lo mismo pasa con Mer. Bueno, sí está el principio de variabilidad, pero los niños creen que cuanto más grande es la palabra o lo que se imaginen de la palabra, debe ser más grande cuando no tienen este principio, más grande. Y por eso los niños, ustedes, si tienen alumnos que estén en un nivel presilábico, díctenle SMART y van a empezar a hacer unas grafías que casi les llenan el renglón, porque para ellos el mar es inmenso. Pues entonces así debe ser la palabra, porque no tienen este sentido.
Y después nos viene un apartado diferente que nos hará reflexionar acerca de por qué no les ahorramos el tiempo y les explicamos cómo suena cada palabra. Y eso es exactamente lo que hacemos con los métodos silábicos. Les explicamos que la M con la A dice ma. Les explicamos que la M más la E dice me, que la L más la A dice la, que la R más la A dice ra. Les acortamos el tiempo y no los ponemos a reflexionar acerca de por qué la M con la A dirá ma y no dirá igual con la M con la E. Esa es la gran diferencia en alfabetizar en sentido amplio y alfabetizar desde una manera tradicional. Entonces, ¿cuáles son los principios para alfabetizar? Ya para ir centrando. Pues primero, la mediación pedagógica, quiere decir la intervención docente. Yo como docente tengo que proveer de diferentes situaciones si quiero alfabetizar a mis alumnos. Tengo que conocerlos perfectamente y tengo que estar ahí al pie del cañón, observándolos, viendo cuando ellos intentan escribir y si no lo saben, no decirle estás mal, sino preguntarles. La pregunta es la forma perfecta de alfabetizar en sentido amplio. ¿Por qué crees que ahí dice pepino? ¿Por qué crees que ahí dice pingüino? ¿Por qué, por qué crees que aquí no dirá pingüino? Todo el tiempo estarles cuestionando, preguntar. También hacer pensar en el alumno, tanto nos permite actuar en funciones psicológicas superiores. Por ejemplo, comparar, planear, organizar. Nos permite establecer hipótesis. Los niños van a decir, ah, o sea, si mamá, si la M con la dice ma, entonces si le presento una serie de palabras, por ejemplo, madera, México, mito, van a decir, mamá comienza igual que madera. Entonces, pero, o sea, a pesar de que comienza igual que México, pues suena diferente, porque comenzaron a ver que hay una grafía diferente después de la M, pero yo no les tuve que explicar. O sea, fue un proceso en el cual yo les estuve haciendo situaciones para que ellos compararan, contrastaran y analizaran todo el tiempo y van creando sus hipótesis. Momentos de lectura y escritura. Y no solamente para ellos. Yo misma como docente tengo que ser un modelo de lectura y escritura para ellos. Yo les quiero preguntar a ustedes cuántas veces les cuentan, pero les cuentan bien un cuento a los niños. Debe ser con emoción, porque imagínense si nosotros no proyectamos la emoción al leer y escribir, pues qué aburrido sería para los niños querer leer y escribir. Y bueno, altas expectativas en el aprendizaje. Ojo, tenemos que creer en nuestros alumnos y hacerles creer que ellos saben. Cuando ellos intentan hacer una escritura, ellos van con toda la emoción hacia ustedes y les dicen, maestra, lo logré. Y aunque no diga eso, nosotros no tenemos que decirles, no, porque eso hacen los maestros. No, eso no dices. Corrígelo, bórralo, está mal, te faltó una palabra. Qué diferente sería cuando digo, perfecto, lo estás haciendo muy bien, ya te estás animando a escribir, pero ¿tú crees que aquí dirá esto? A ver, yo te muestro cómo se escribe. ¿Qué crees que te faltó? Un ejemplo, él me escribió gato y en lugar de gato me escribió la G, la T y la O, le faltó la A. Entonces, yo lo escribo en mi pizarrón y hago que todos me volteen a ver su amiguito, y no es que estoy evidenciando. Un amiguito me dijo que aquí dice gato. ¿Ustedes qué creen? Mire, yo les voy a anotar cómo se escribe gato. Anoto la palabra correcta y enseguida dónde le faltó. Y les pregunto, ¿qué creen que nos faltó? Ellos van a dar la respuesta. Incluso el niño que está ahí va a dar la respuesta. Y va a decir, ah, me faltó la A. Ah, ¿y dónde crees que te faltó la A? Incluso otro niño me puede decir, no maestra, le escribió bien, porque a lo mejor no está comparando ni contrastando. Y va de nuevo otra pregunta, le lanzo otra pregunta. Entonces tengo que hacerme habilidoso para que ellos analicen y contrasten y comparen palabras. Ese es el éxito de alfabetizar, la mediación pedagógica. Ese es a lo que me refiero. Y bueno, entonces, en este sentido, pues, ¿qué situaciones le puedo yo promover a mis alumnos? Uno, antes de crearles situaciones, debo de conocer el diagnóstico o hipótesis de los niveles que tienen nuestros niños. Saber cuántos están en presilábico, quiénes están en silábico, silábico, alfabético, alfabético. ¿Para qué?
Pues para yo crear situaciones específicas para los niños. Me van a decir, tenemos 35 niños en el aula. Lo sé, soy consciente. Pero tú sabes que Juanito es presilábico y tú no le vas a lanzar una pregunta que vaya en relación a un alfabético. Tú tienes que conocer a tu grupo para crear situaciones, sí genéricas, pero con preguntas específicas cuando ellos necesiten tu ayuda. Retos cognitivos con ajuste a tu nivel, ¿no? No es lo mismo que yo les diga a los alumnos, todos me van a escribir esta oración. Pues sí, pero no. O sea, sí les voy a decir, vamos a escribir, no sé, la Caperucita Roja fue al parque. Y yo me centro después con un alumno. A ver, si tú no puedes escribir la Caperucita Roja fue al parque, ¿cuál crees que sí puedas escribir? O sea, aún así animarlo. Ahí está el efecto Pigmalión y el reto cognitivo. Y si se equivoca, aprovechar el error. Ese es un gran acierto de la alfabetización en sentido amplio. Aprovechamos los errores y no los evidenciamos. Y vuelve a estar aquí esta parte. Reflexión. Comparar, contrastar y analizar palabras. Entre ellos, entre todo el grupo. No es un acto aislado, recuerden. Crear referentes. El primer referente importante es el nombre propio. El nombre propio es sin duda una de las situaciones en las que debemos de sacarle mayor provecho. Por eso, en nuestros programas de estudio siempre se toma el nombre propio. Incluso en la nueva escuela mexicana, fase 3, comienza uno de los contenidos más importantes es comenzar con el nombre propio y después vienen los PDA. ¿Cuáles son los PDA? Vamos a retomar los fundamentos pedagógicos, son las experiencias de aprendizaje que yo le tengo que dar al alumno para llegar al contenido. Nos dicen algunos PDA con respecto al nombre propio, que los alumnos escriben su nombre propio, que los alumnos escriben los nombres propios de las personas importantes en tu vida, en su vida, que le escriban los nombres de sus compañeros, porque a partir de eso podemos crear referentes para, en lugar de decir, ah, es la A de abeja, no, es la A de Armando, es la A de Abelardo, es la A de Adela, es la E de Estela, es la E de Estrella. No es lo mismo o, por ejemplo, la W de waterpolo. Yo me acuerdo que me decían de waterpolo. No, es la W de Wenceslao, de Wences, que es mi compañero, ¿no? Aprovechar el error, ya lo dijo. Uso de mayúsculas. Maestros, alfabeticemos desde las mayúsculas, porque el uso de mayúsculas y minúsculas es una convencionalidad del lenguaje. Por eso tantos problemas en la P, Q, D, B, porque es una convencionalidad. Los primeros meses hay que alfabetizar mediante letras mayúsculas. Uso de materiales con propósitos claros, es decir, materiales correctos, pero donde yo voy a mediar, no donde los deje nada más que ellos van a recortar, pegar y resaltar. No. Crear rutinas de trabajo, decirles a los niños, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Para que ellos vean un hábito dentro de nuestro trabajo. Tomar en cuenta los tiempos de atención de nuestros alumnos al poner actividades. Nuestros alumnos de primer grado y segundo grado en la alfabetización tienen tiempos de atención muy cortos, máximo 15 minutos, máximo 18. Entonces no puedo poner una actividad para favorecer la alfabetización si se me va de largo. Dictar al maestro, ya cuando vayan avanzando. Ellos te pueden dictar a ti, maestro, en plenaria. Y tú incluso puedes cometer el error, vamos a aprovechar otra vez otra situación para que ellos te corrijan, porque eso les da seguridad a ellos. Ah, le corrigí al maestro. Ellos también se equivocan. Realizar intentos de lectura y escritura de manera individual y colectiva. Y bueno, trabajar en proyectos. Los proyectos son fundamentales. No trabajen aparte los proyectos y decir, bueno, es que ahí no les va a favorecer. Claro que sí, si yo tomo en cuenta todas estas situaciones anteriores, puedo favorecer en ellos y puedo hacer ver que la lectura y escritura es un acto cultural, es un acto que disfruta, es un acto que le va a permitir transmitir sus ideas. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.